Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, acabamos de llegar a Punta Cana porque hoy tenemos que darle un tour a unos clientes que vinieron a comprar una villa. Son un grupo de personas y bueno, tuvimos que hoy venir porque Joel no podía atenderlos. Entonces hoy es sábado, señores, yo tengo que venir, darle ese tour, almorzar y regresar porque tengo unos clientes que se van mañana y tienen que firmar el contrato en la oficina de Santo Domingo. Señores, es un fin de semana bastante difícil, así que yo le invito a que usted se quede hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, porque hoy le vamos a mostrar tres opciones entre los 185 a los $200,000. Así que vamos arriba. Ok, señores, vamos camino a Cocobongo. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver con el cliente ahora en Cocobongo y de ahí vamos a ir al residencial Pueblo Bávaro. Perdón, residencial Bávaro, no Pueblo Bávaro, residencial Bávaro, que ahí vamos a ver un proyecto que nos quedan 5 unidades, la están entregando alrededor de enero y ahí están en 193. Ahora mismo tenemos una oferta de Black Friday que incluye la línea blanca, así que quédese ahí para que usted vea esta opción. Ellos andan buscando villas que estén próximos a entregarse. Entonces las tres opciones que vamos a mostrar, hay dos de ellas que se entregan en enero sin falta y hay otras que ya está lista para vivirla. Así que quédese ahí, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba. Señores, estamos ready ya. Llegamos aquí a San Juan Shopping Center. Que ahí nos íbamos a ver con el cliente. El cliente anda en otro vehículo, anda con otras personas. Entonces vamos ahora para el primer proyecto. Le dije que está en Residencial Bávaro. Ahí tenemos una villa de 2 niveles con patio. Usted pudiese tener la opción de hacerle una piscina. Creo que la constructora da esa opción. Si no, entonces usted la hace por su lado, usted me avisa y cualquier cosa yo le puedo ayudar con eso. Así que, señores, vamos arriba, quédese ahí. Nosotros actualmente estamos en el mismo downtown y vamos a ir para allá, que estamos hablando que está a unos 4 minutos, como mucho 5 minutos del downtown. Es un proyecto muy seguro, muy bueno y se los recomiendo. Solamente quedan 5 unidades, así que eso no es de que para esperar. Si usted está buscando villa lista, esta es la oportunidad. Así que vamos arriba, señores. Señores, un dato que quería darle. Ahora mismo estamos en la Barceló con la avenida Boulevard Turística del Este. Hacia la mano izquierda, nosotros nos vamos hacia el aeropuerto. Hacia la mano derecha nos vamos hacia Vista Cana. Usted tiene dos formas de entrar a este proyecto. O puede entrar por la avenida Boulevard Turística del Este, que es muy probable que una persona que vive ahí haga eso porque haga el retorno, no llega hasta aquí, hace el retorno y entra. Yo, sin embargo, voy a tomar por la avenida Barceló. Entonces, si usted sale por la avenida Boulevard Turística del Este, Cocobongo le queda más lejos porque usted tiene que dar un U-turn. Pero si lo hace por la Barceló, le queda los 4 o 5 minutos que le estoy diciendo. Así que vamos arriba, mi gente. Ok, aquí le estamos mostrando un poquito sobre la avenida. Ya nosotros estamos prácticamente a 2 minutos de la entrada. Esta es la misma Barceló. Te lleva aquí a Pueblo Bávaro. Por aquí hay muchos comercios, hay muchas plazas comerciales. Bueno, una de las constructoras tiene sus oficinas por aquí, una de las constructoras de Vista Cana tiene sus oficinas por aquí. Y de verdad, el Residencial Bávaro tiene una muy buena ubicación y con esas dos entradas, un palo, porque tú pudieses entrar por la avenida Boulevard Turística del Este y pudiese salir, si vas para el downtown y llegar más rápido, por aquí por la Barceló. Así que manténgase ahí. Le vamos a mostrar, ya habíamos mostrado este video. De todos modos, le voy a dar una recapitulación ahora cuando lleguemos con los clientes. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Si no, por lo menos usted lo va a ver aunque sea de espalda, para que usted vea que estamos working hard. Así que vamos arriba, mi gente. Señores, yo le dije que estábamos como a 2 minutos, ya llegamos a la entrada. Vio óyeme, nosotros decimos exactamente los minutos como es. Míralo ahí, usted entra aquí y llegamos. Aquí es una comunidad, ¿verdad? Y hay muchos proyectos dentro de esta comunidad. Nosotros vamos a ver uno de los que tenemos. Hasta aquí nos piden un pase para entrar y todo. El tema es que hay alguien de la constructora que nos está esperando aquí
para poder permitirnos, porque si no, ya usted sabe, tenemos que llamar a la cédula, que alguien dé la autorización. Bastante complicado si no tienes a alguien que te esté esperando aquí. Así que esta es la caseta, tanto de entrada como de salida. Hay una parte de propietario y otra parte de visitantes. Vamos arriba. Señores, ya entramos. Bueno, dimos la cédula, ya ellos habían notificado. No tuvimos que esperar que el ingeniero nos venga a buscar. Hay algunas calles que todavía no están muy asfaltadas porque están haciendo mucho desarrollo. Aquí a mano derecha tiene una prueba. Entonces, para que usted vea cómo va todo. Entonces, seguimos, señores, seguimos. En breve le mostramos. Ok, mi gente, ya terminamos la primera opción. Definitivamente estas villas están buenísimas. Están en 193.500 con Black Friday. Incluye la línea blanca y los aires acondicionados. Conseguir una villa de 3 niveles con un rooftop en el tercer nivel y patio inmenso. Señores, eso en realidad no abundan, señores. Y es una villa que está lista ya definitivamente en enero. Las cocinas llegan ahora a mediados de diciembre y en enero ya están entregando. Tenemos los títulos nítidos. A ellos les gustó mucho porque ellos quisieran ver si compran varias villas porque son 3 parejas y quieren estar como uno al lado del otro. Esta pudiese funcionar porque quedan 3 o 5 villas disponibles. No recuerdo, ellos no dijeron 3, pero en la oficina creo que no habían dicho, al menos que se hayan actualizado. Pero quedan 3 o 5, les puedo confirmar cuando vayamos a editar el video. Así que, señores, quédese ahí. Vamos para la segunda opción. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba. Ok, señores, entonces estamos de regreso como quien va para el downtown, porque ahora le vamos a ir a mostrar una villa que en enero, si Dios lo permite, le entregan, que se encuentra en Costa Cana. Creo que este está en $185,000. Tengo que confirmarle, creo que incluye la línea blanca. De todos modos, ahora le confirmo. Esta es la segunda opción. Ya aquí le mostramos la Casa Club, le mostramos la segunda entrada. Va a haber una tercera que va a salir por Almacenes Unidos, porque ya Almacenes Unidos está listo. Así que en breve le seguimos mostrando. Quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, esta es la entrada de Costa Cana. Igual, acceso controlado. Es una comunidad mucho más pequeña que Residencial Bávaro. Y bella igual, de verdad que sí. Le seguimos mostrando en breve. Ok, les muestro un poquito. Este es el proyecto Costa Harmony. El proyecto prácticamente comprende 4 calles. Esta en donde estamos, a mano derecha hay una, a mano izquierda hay una, y arriba de la que le estoy diciendo a mano izquierda, o la paralela a esta que es la mano izquierda, ya ahí está completo. Es un proyecto bastante cerrado. Me gusta por lo pequeño que es. Las comunidades son muy bonitas. Y aquí solamente, bueno, sí, hay algunos apartamentos, pero la mayoría son villas. Eso es importante porque así usted mantiene el mismo estándar. Así que les seguimos mostrando en breve. Vamos arriba. Ok, señores, aquí estamos solos. Estamos hablando que aquí tenemos en Costa Cana. Costa Cana está a 400 metros del downtown.
Tenemos unas villas de 3 habitaciones, 165 metros, 125 metros aproximadamente de construcción. Aquí tenemos 3 habitaciones, 2.5 baños. Entonces, algo importante de mencionar, vale esto $185,000 con el jacuzzi. Entonces, qué bueno que estamos aquí porque estamos en una townhouse y le quería explicar algo. En Estados Unidos, las townhouse muchas veces comparten pared. Entonces, ¿cómo construyen allá? Cuando tú le das la pared, tú escuchas el otro. Aquí no. Aquí está esta misma pared, es la que está en la de al lado, y usted no va a escuchar nada. Lo que va a compartir es pared. Entonces usted no va a escuchar a nadie, ni que cuando bajen, ni nada. Entonces, esta es la villa, para que usted vea. Todo esto aquí viene como con algo para sostener, ¿verdad? Aquí tenemos un baño, habitación, tiene patio. Tenemos aquí otra habitación. En enero estamos ready con esta villa. Entonces la principal está allí. Esta es la principal. Entonces, señores, quédese ahí. Vamos arriba, seguimos. Ahora vamos para la tercera opción. Aquí solamente hay una disponible. Vamos arriba. Señores, no podemos parar de generar contenido. Nosotros estamos aquí con los clientes. Ya los clientes saben la temática. Javier, yo estoy ahí, pero yo voy grabando, señores. Voy grabando. Hoy tengo que grabar para ustedes. Entonces, así que pendiente. Ahorita tenemos que volver nuevamente a la primera opción porque tengo que tomarle una foto a la fachada, que eso va a ser parte de la miniatura, señores. Así que quédese ahí, vamos arriba. Ahora vamos para la segunda opción. Vamos arriba. Para la tercera opción. Ok, señores, aquí déjenme explicarle un poquito sobre qué hicimos con este cliente. Ayer les dije que inicialmente era Joel que lo iba a atender, porque en realidad a mí se me complicaba. Pero ya yo tengo como 3 meses hablando con este cliente y quedamos en que, claro, lo iba a asistir cuando vinieran. Él también iba a ver otras opciones. Ayer estaba viendo otras opciones. Y cuando Joel se le complicó, pues definitivamente tenía compromiso allá en Santo Domingo. Lo cancelé y le dije, Julio, cuente con eso, vamos a ir para allá. Él hasta me agradeció porque sabe que yo tenía unos compromisos de la iglesia y eso. Nos acostamos tardísimo. Bueno, más tenemos 4 horas de dormida y se me ven, los ojos se me ven, ¿verdad? Entonces ayer lo que hicimos fue como en eso de las 9 y pico de la noche, hablamos nuevamente para yo recordar y refrescar, porque ustedes saben que son tantas a veces solicitudes que uno no recuerda bien. Entonces le dije, mira, Julio, nuevamente refrescame más o menos lo que ustedes quieren. Ahí refrescamos, automáticamente. Entonces luego que terminé de unos compromisos que teníamos en la iglesia, me senté ahí en la oficina como en eso de las 12 de la noche a preparar la ruta. Esta mañana a las 9 llamamos a las constructoras que queríamos ver. Le dijimos, mira, queremos ir. Y nítidos. Y siempre los sábados las constructoras tienen los ingenieros en obra, porque ellos van a verificar todo lo que se ha hecho la semana. Es muy probable que uno se encuentre con los ingenieros en obra los sábados. Así que, señores, definitivamente hasta ahora la segunda opción no le gustó. La primera opción le sigue gustando más por el tema del patio, del rooftop, y tiene precio parecido. Esta es 185, la otra 193, pero incluye la línea blanca. Entonces ahora vamos para un proyecto que está aquí, después de Vista Cana. Si usted viene de Miche para acá, si viene de allá para acá, está después de Vista Cana. Así que quédese ahí porque yo creo que le puede gustar mucho este concepto de villas que vamos a mostrar. Son villas listas, lo que estamos mostrando son villas listas para que ellos puedan automáticamente hacer todo el proceso. Así que quédese ahí. Todo esto se lo digo para que cuando usted vaya a salir con un colega, llámelo, aterrice toda la idea. Lo bueno también depende mucho del cliente. El éxito de la ruta no depende de la agente inmobiliario en realidad. Hay una parte, pero el 80%, el 90% depende del cliente. Y esto es un cliente que también se deja llevar. Confía en nosotros, se lo agradezco. Toda la gloria sea para Dios. Es la primera vez que nos vemos, pero ya tenemos tiempo hablando. Entonces, quédese ahí y vea esta tercera opción con nosotros. Vamos arriba. Entonces, señores, vamos a hacer la ruta como si uno fuese a Vista Cana. Da la vuelta en U. Y entonces tiene que doblar por una de estas calles que queda después de Vista Cana. Yo en breve le muestro cuál es. Vamos arriba, señores. Ok, señores, pasamos Vista Cana. Luego que tú pasas la bomba, como a 200 metros, 150 metros,
hay una callecita que entra y entonces tú doblas aquí, te mantienes aquí doblando a mano derecha y entonces luego aquí a mano izquierda. Ay, yo creo que me perdí, espérate. Señores, estamos aquí en esta villa, 3 habitaciones con su patio. Miren qué bonito, señores, bien iluminado. Seguimos, señores, vamos arriba. Señores, aquí tenemos esta villa, son 140 metros, cerca, picando los 300 metros de solar. Mire el patio, déjenme mostrárselo. El patio sí es grande, mire el patio que es grande, da la vuelta completa. Y esta villa vale $198,000. Miren lo inmenso de este patio. Usted pone una piscinita y queda muy bien. Así que vamos a ver al final cuál le gusta y quédese ahí. Recuerde suscribirse, darle a like y compartir. Vamos arriba. Señores, ya acabamos de terminar la ruta. Ahora tenemos que ir para Santo Domingo. Vamos a ver si nos paramos a almorzar. Y de ahí entonces, señores, arrancamos para Santo Domingo porque hoy hay un cliente que se va mañana y necesita firmar el documento. Así que, señores, gracias a todos. ¿Cuál de las tres les gusta más? Díganme, la número 1, la número 2, la número 3. Déjenmela aquí debajo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerde que esto es Invierte en RD, by la empresa MJ Real Estate. Estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.